Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Como todos los sábados estamos con ustedes para conversar de distintos temas del acontecer nacional e internacional. Nosotros tenemos hoy un programa muy especial, un programa local, realmente local. Vamos a tratar distintos temas con una persona que es conocedora de la realidad nacional y de la realidad internacional, profundamente. Para presentarlo voy a pasar con Manuel Escalante. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, Víctor, gracias, y buenos días, queridos televidentes. Les recordamos que somos Manuel Escalante y Víctor Tineo desde Santo Domingo, República Dominicana, a través de RNN Canal 27. Que tan pronto terminamos este programa hoy, lo colgamos en YouTube. Si usted se quiere suscribir, lo cual agradecemos, busque en YouTube Conexión Global RD, suscríbase, denle la campanita y ya nos estaré apoyando. Igual si quiere conectar conmigo, contactarme, puede hacerlo a través de @Manuel Escalante en Twitter, igual a Víctor Tineo, que también aparece en Twitter. Hoy tenemos con nosotros un periodista dominicano, honestamente hablando, de mucho respeto para mí, un investigador de todo el acontecer local. No se circunscribe solamente al plano local. Así lo veo yo. Por eso le llamo un investigador del periodismo. Me refiero a Juan Carlos Espinal. Bienvenido, Juan Carlos, a Conexión Global RD. Qué placer, Manuel Escalante y Víctor Tineo de Qué nuevo. placer para nosotros, Juan Carlos. Juan. Una grata sorpresa, muy agradable. Adelante. Cuando te invitamos al programa, hablamos de que íbamos a tratar un tema interesantísimo. Un tema que se llama así, ¿hacia dónde va el país? Y te hacemos la pregunta, vamos a ver los tópicos globales, regionales con América Latina y local, propio de la República Dominicana. Juan Carlos, tú que eres un investigador, que a mí me consta, ¿hacia dónde va el país desde una realidad global? En primer lugar, quiero saludar a la audiencia. En segundo lugar, quiero dejar establecido que nuestras ideas no son irrefutables. Y en tercer lugar, iniciaré desde el factor pandémico para entender la realidad sistémica de la economía, para entonces irnos a lo social, a lo político y a los fenómenos culturales que emanan de esta contracción económica que iniciamos en el 2020 con el crecimiento menos 9% de la economía, para entender la situación social y política del día de hoy. Eso quiere decir que nosotros no podemos ni deberíamos analizar los factores sociales, políticos y económicos a partir de lo que venía siendo el crecimiento económico entre 1900 y 2000, 2004, 2012, 2020. Porque entonces entraríamos en una fuerte contradicción en función de la especificidad de la crisis. Partiendo del punto de vista de que esto es una crisis sanitaria y es una crisis de civilización. Es decir, el hombre ha entrado, la civilización humana ha entrado en una etapa de extinción. Extinción en cuanto a lo material, extinción en cuanto a lo espiritual, extinción del empleo y de la destrucción de su hábitat. En lo que respecta a República Dominicana, ya bien dije que nosotros comenzamos el año 2021 con un crecimiento de menos 9%, con 500,000 mujeres que perdieron su empleo en el último año, con la privatización de la salud pública, de los insumos de la salud pública. Es decir, la PCR, la insuficiencia de PCR, impulsa entonces la expansión geográfica del virus
Y al impulsar la expansión geográfica del virus, crea la expansión geográfica de la pobreza. Más de 1 millón de trabajadores perdieron su puesto de trabajo. Y hay hoy en la República Dominicana, un año después, 1 millón nuevos dentro del ejército de desempleados. A eso nosotros tenemos que sumarle el desplome de las políticas de seguridad social del modelo imperante a través de la ley 87-01, que ha venido a constituirse en un grave problema en medio de un año de confinamiento, que ha generado, de acuerdo a Naciones Unidas, que el 27% de la población dominicana, es decir, aproximadamente 2 millones de dominicanos en pandemia en el último año no tengan acceso a medicina. Eso ha generado, de acuerdo a Naciones Unidas, que toda esta contracción nos lleve a un proceso de estanflación acelerado que ha provocado que el gobierno dominicano se vea en la obligación de tomar 10.000 millones de dólares prestados en pandemia para aplacar la crisis. Sin embargo, las condiciones sociopolíticas y económicas de la economía, de la situación, evita el control de la pandemia y su expansión, lo que provoca que cerca del 52% de las pymes hayan quebrado. Eso tú tienes que sumarlo al tema de los fondos de pensiones de los trabajadores. El anuncio de una reforma económica para paliar el aspecto de la pérdida de los empleos que ya hemos tenido, que no va a ser suficiente, porque el gobierno dominicano tiene una visión de apertura económica en lugar de una política de salud pública. Y esos factores, unificados a que no se han ampliado los protocolos sanitarios con Naciones Unidas, con UPS, con los organismos internacionales, está provocando que la pandemia, que el problema sanitario se convierta en un problema básico para la estabilidad del gobierno, porque no hay la suficiente capacidad local ni capacidad científico-tecnológica local instalada para poder salir de una crisis sanitaria exportada que no es local. Y ese factor, esa falta de visión geopolítica y global ha obligado al propio gobierno a hacerse harakiri en función del bloqueo de las inversiones en áreas estratégicas de China, en la incapacidad para poder observar que no habrá una solución local a la crisis global y a su incapacidad para observar que es necesaria la integración con los países del bienestar que han tenido éxito combatiendo la pandemia, como son Rusia, China, Cuba, etcétera. Esos países que están dentro de nuestra órbita y dentro de nuestra región imposibilita avanzar un poco más allá. Juan Carlos, excelente tu panorámica de la realidad, verdaderamente, la realidad social y económica por la que estamos viviendo en este momento en la República Dominicana y a nivel global. He visto que no ha tocado a los Estados Unidos. En sentido general, ¿cuál es el rol que deberá jugar los Estados Unidos en medio de una situación realmente, yo casi me atrevería a decir, catastrófica desde el punto de vista económico para América Latina, incluyendo también entonces al referente geopolítico de toda la región latinoamericana, que son los Estados Unidos? ¿Qué rol juega esta nación en este momento? Lo que pasa es que Estados Unidos, la clase política norteamericana, ha perdido hegemonía, Víctor. Y yo no puedo mencionar a Estados Unidos
cuando hay asuntos más prioritarios como son la liberalización de la patente de la vacuna, que es clave fundamental para entender el papel de los Estados Unidos en este momento. Y no puedo seguir y no puedo mencionar a Estados Unidos, aun cuando tiene tanta influencia la República Dominicana en la región, por el tema del desbalance en la balanza de pagos entre República Dominicana y Estados Unidos. Porque Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos ha manejado tan mal la pandemia que no puede ser un motivo de ejemplo para que nosotros lo tomemos como un paradigma de poder resolver los problemas nacionales. Porque su sistema sanitario ha colapsado y porque ellos se dirigen a cerca de 1 millón de muertos en la pandemia. Y podemos nosotros hablar de liberalización de las patentes sin pensar en el centro del control de las patentes, que lo son los Estados Unidos. Lo que ocurre es que la guerra comercial iniciada desde el Departamento de Estado con el bloqueo a los países de una órbita de bienestar social que se han constituido en la ambulancia del mundo, es una política restrictiva de bloqueo monopólica que nos hace ver a nosotros, a Estados Unidos, desde una mirada distinta a lo que pudo haber sido el Estados Unidos aliado de siempre, que ha estado en la órbita geopolítica de América Latina y el Caribe. Y como ha perdido protagonismo y hegemonía ante China en materia de lo que es el tema sanitario, la influencia política, entonces nosotros no vemos en Estados Unidos ni en el Departamento de Estado una solución a la salida de la pandemia para los dominicanos y o los caribeños. Porque la posición de Biden y la posición de Trump, en principio, ha sido la de una posición de monopolizar la salida de la crisis para ellos vender más vacunas. Y lo que nosotros como dominicanos, latinoamericanos, y en este caso como un isleño, nosotros tenemos una visión más hacia la solución de los problemas nacionales, independientemente cuál sea el país que pueda aportarnos a nosotros esa solución. Y en materia práctica, y en materia diplomática, y en materia geopolítica, nosotros tenemos que apelar en nuestro concepto, en nuestra visión, a las vacunas Sputnik, a las vacunas vacunales de Cuba, a las brigadas. Tú lo dijiste hace mucho tiempo, que la solución y la salida era Sinovac o China y Rusia. Lo recuerdo antes de que el presidente de la República se refiriera al tema de las relaciones con los Estados Unidos y un alejamiento de las relaciones con China. Tú dijiste que era un error. Quiero que tú me ayudes a recordar esa parte. ¿Por qué tú insistías y sigues insistiendo en que la mejor fórmula de salida para un país como la República Dominicana, un país isleño, un país pequeño que tiene una gran relación con Estados Unidos, la salida tiene que ser tan lejana como China o como Rusia? ¿A qué tú se lo atribuyes? En un mundo global, nada es lejano siempre y cuando la solución a los problemas internos y a los intereses nacionales vaya en consonancia con un beneficio hacia las mayorías nacionales. Y cuando tú me hablas de que te vas a casar con una sola marca, entonces nosotros nos pusimos a investigar y esa guerra comercial en el 5G que lleva a Estados Unidos en lo científico, en lo tecnológico, en lo geopolítico, en el control de las materias primas, en el control de las minas, de los combustibles, de la energía, etcétera, nos estaba diciendo a nosotros que el proceso científico-tecnológico instalado por Cuba, por China, por Rusia, por Nicaragua, era el modelo de nosotros a seguir en función no solamente de la disciplina social de esas sociedades, sino también del alcance científico y tecnológico de los fallecidos y del control
que han ellos mantenido durante toda la pandemia. Bien, Bien. Juan Carlos, vamos a tener que irnos a Manuel, ¿tú tenías algo que preguntar ahora en este momento? Vámonos a pausa porque ya producción nos está diciendo que se agotó el primer tiempo del primer bloque. Y nada, decirle a los televidentes que se queden con nosotros, que en el próximo bloque vamos a hablar de qué debemos observar respecto a Latinoamérica, que es muy importante para la República Dominicana. Y hay ¿Hacia algo, dónde Manuel, va el país? y hay algo, Manuel, que me gustaría que lo tenga en carpeta, diríamos, Juan Carlos, que es, habló de esta inflación. ¿Y estamos hablando de esta inflación para a nivel global o estamos hablando de esta inflación para la República Dominicana y América Latina? Esto es delicado porque esto puede generar graves crisis y convulsiones sociales. Cuando volvamos tendremos esa respuesta en Conexión Global RD con el investigador Juan Carlos Espinal. Quédese con nosotros. Continuamos conversando con Juan Carlos Espinal. Ya ustedes observan, Juan Carlos no habla si no tiene las informaciones a mano. Ya nosotros lo caracterizamos hace un momento porque ya hace mucho tiempo que Juan Carlos Espinal está diciendo que la fórmula más adecuada de acercamiento para la solución de un problema interno como el problema de las vacunas, que es el primer paso hacia los otros pasos que hay que dar de recuperación, diríamos, de la economía, debían darse sobre la base de la búsqueda del apoyo de China y Rusia. Juan Carlos también se ha referido al tema de lo que va generando esta crisis sanitaria, que es un problema de estanflación. Nosotros nos gustaría que le explicara a todo nuestro público televidente, Juan Carlos, cuáles son las consecuencias de la estanflación y si esto se está dando solo para República Dominicana o si es un problema de carácter global. Los modelos económicos capitalistas de alta concentración de la riqueza se acostumbraron a hacer reformas económicas basadas en los impuestos. La economía dominicana vino creciendo en 96, 2000, 2004, 2020, con la capacidad de poder financiar la deuda. Esta inflación implica 3 o 4 meses consecutivos de no crecimiento. La clase media y los trabajadores hemos visto que han sido despedidos en masa. Solamente en el Ministerio de Educación actual se habla de 50,000 despedidos y de los recortes de los programas de protección social que habilitan los sectores más vulnerables de la población, entre ellas las madres solteras. Cerca de 1 millón de dominicanos tiene acceso a programas de transferencias a través de tarjetas, bono gas, bono luz y de protección social, etc. En ese sentido, esos fenómenos económicos que anteriormente observábamos para poder cubrir las crisis a través de reformas económicas y de mayores impuestos, nosotros lo hemos denominado históricamente de paquetazos. Esos paquetazos económicos que tendrá que hacer el gobierno de Luis Abinader no van a ser suficientes para financiar la deuda, porque no hay un crecimiento económico. Como no hay crecimiento económico, la economía se está basando en el endeudamiento externo. Al existir, pues, una franca involución en la producción, tenemos que hablar también del aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. La batata, la yuca, el huevo, los espaguetis, y tenemos que ahí involucrar el tema de que cerca de 1 millón de dominicanos se ha desafiliado de la seguridad social. En ese contexto,
de manejo de la pandemia, nosotros tenemos que establecer nuestras realidades internas. No podemos y no deberíamos compararnos con el apocalipsis que está ocurriendo fuera de aquí. Por ejemplo, nosotros hemos decidido, o al menos el gobierno dominicano ha decidido anunciar una reforma económica en momento en que está despidiendo empleados públicos y no está reconociéndoles sus derechos laborales. Existe ingobernabilidad política. La oposición está dividida con el oficialismo en mayoría. Si el gobierno pasa sin consenso, con mayoría mecánica, las contrarreformas económicas, tenemos que vernos en el espejo de lo que está pasando en los países de América Latina y el Caribe, porque los procesos de recorte de programas de protección social, en alto endeudamiento, inestabilidad política, inseguridad jurídica, nadie va a invertir, nadie va a confiar en ese país que dice que el país desde que llegaron estaba quebrado. Y dentro de todo ese proceso tenemos también que tomar en cuenta el nivel de convulsión política. El oficialismo no podrá hacer las reformas persiguiendo a un sector de la oposición, porque entonces no tendrá la legitimidad suficiente como para poder socializar esas contrarreformas y convencer a las clases medias y a los trabajadores que tienen que pagar más impuestos por los errores que tú has cometido o que has cometido durante todo un año de mal manejo de la pandemia. Entonces, la conclusión a la que uno puede llegar es que tú piensas que debería el gobierno darle un trato mejor a ese sector de la oposición. ¿A qué tú llamarías un trato diferente entonces? ¿Qué tú llamas socializarlo? Es que no puede haber éxito. Detener los procesos de corrupción. Es que no puede haber éxito en pandemia, porque estamos en pandemia, no estamos en un periodo como antes de la pandemia, que podíamos analizar los procesos a partir de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Ahora hay un problema ético, hay un problema de paz pública. Van más de 175,000 arrestos en confinamiento. Nosotros tenemos más de un año en confinamiento. Cerca del 15% de los hogares dominicanos reportan que al menos un familiar ha expresado problemas de salud mental. Tenemos aproximadamente al 15% de la población de los hogares dominicanos que está diciendo que no hay alimentos suficientes. Tenemos al 25% de la población de los hogares dominicanos diciendo que no hay ahorros, que no tienen ahorros para poder continuar en confinamiento. La política del confinamiento es una política extractivista para provocar el control de las instituciones públicas, para el financiamiento de las actividades de la expansión política del poder del PRM. Y entonces, buscando la expansión política, el PRM, persiguiendo a la oposición en un escenario de pandemia, no es inteligente entonces presentar una contrarreforma económica sin apoyo político y sin apoyo de los partidos políticos del sistema. Entonces, lo que quiero comprender es lo siguiente, Juan Carlos. Lo que tú planteas es que está siendo mal llevado en este momento el proceso que le llaman ahora de persecución de la corrupción. Es que eso no es prioritario, porque eso es un asunto del poder judicial y se supone que existe separación de poderes. El poder ejecutivo no tiene por qué involucrarse en los asuntos que tienen que ver con el poder judicial, porque esos son asuntos del Ministerio Público. Y la prioridad en asuntos de pandemia, en asuntos sanitarios, es salir de la pandemia, es tratar... Pero ¿cómo lo separa, Juan Carlos? ¿Cómo separamos el Poder Judicial del gobierno cuando el partido que tú estás diciendo que está haciendo ese sector que está siendo perseguido, entiende que quien lo está persiguiendo es el gobierno?
Lo que pasa es que yo estoy viendo la cuestión desde el punto de vista del inversionista extranjero, de la creación de riqueza, de la producción de empleo y de la generación de estabilidad social para que exista estabilidad política y que nosotros podamos salir más rápidamente de una forma inteligente de la pandemia. Lo que están agitando el tema de la lucha anticorrupción están en política partidarista y nosotros estamos en un asunto ya de intereses nacionales. Perfecto. JC, ¿cómo tú ves, Juan Carlos? No, Juan Carlos Espinal, ¿cómo tú ves la situación que se está dando en América Latina? ¿Está América Latina en condiciones en este momento de enfrentar con éxito el resultado, los efectos de esta crisis económica que viene todavía asociada a esta crisis sanitaria extraordinaria? ¿Cómo tú piensas que América Latina debería sentarse a resolver este tema de la crisis post-coronavirus? Nosotros estamos observando el fin de un paradigma político, social y económico en la región. La crisis de gobernabilidad que vive Estados Unidos provocó que el presidente electo tuviera que ser juramentado con 25,000 soldados rodeándolo en la Casa Blanca, previo a un intento de golpe de Estado y de contragolpe del presidente Donald Trump. Cuando se pierde la hegemonía y se pierde la confianza y se pierde el respeto por los demás, que es lo que pasa con la clase política norteamericana, entonces tú pierdes aliados, tú pierdes tu imagen y tú pierdes la confianza de los demás. América Latina y el Caribe, en su contexto general, ha perdido el respeto, la consideración y la confianza en un modelo económico que ha venido imperando, fondo monetarista, en los últimos 30, 40 años. Lo que estamos viendo en América Latina y el Caribe se va a continuar agravando. Y lo que está sucediendo es que los pueblos están negando su propio sufrimiento. Las decisiones que hace 40, 50 años nos vendieron un modelo económico que finalmente lo que está expulsando mano de obra, concentrando la riqueza y generando cada día más sufrimiento porque la gente tiene menos comida, menos medicina, menos servicios públicos de calidad. Y entonces en nuestro país eso va a ocurrir, ya está ocurriendo. Nosotros estamos viviendo en un franco proceso de ingobernabilidad con la militarización del ejército en las calles. El ejército está sustituyendo las instituciones públicas como el Congreso, como los poderes públicos, como la justicia. Y entonces se utiliza la justicia como un mecanismo de control social y se manda a la policía y el ejército a confinar a la población y a perseguir a la población porque es un efecto de choque para evitar los saqueos, para evitar que las poblaciones se asuman, se empoderen y terminen con la contracción. Nosotros estamos viviendo un momento histórico de un carácter protagónico para la vida de los trabajadores y de las clases medias dominicanas, porque todo va a depender en gran medida de la madurez del sistema de partidos políticos. Nosotros creemos que el sistema de partidos políticos ha terminado, el tradicional concluyó. Y eso también se manifiesta en la sociedad civil, se manifiesta en las empresas, se manifiesta en las pymes, y como hay una crisis social, política, económico, hemos caído a una crisis de derechos humanos. Esa crisis de derechos humanos, que ya supera la crisis política de la suspensión de las elecciones, de la militarización del Congreso durante los gobiernos de Danilo, entonces va a dar paso a una amplia confrontación y a un amplio conflicto social. Juan Carlos Espinal, hay un punto que parece un poco incomprensible en América Latina y es el tema de que hoy amanecemos a la izquierda y mañana amanecemos a la derecha. No hay confianza en la izquierda, no hay confianza en la derecha.
no hay confianza en el centro. ¿Hacia dónde va políticamente América Latina en medio de esta bendita crisis? Lo que nosotros, la experiencia que nosotros estamos viendo, por la experiencia que nosotros hemos tenido en otros países recientemente, es que la gente se está afiliando a los colectivos ciudadanos, a los movimientos sociales, a la unificación de las juntas comunales, a la interpretación de la sociedad desde el punto de vista de la comunidad. Y creo que ante la insatisfacción y la imposibilidad de los gobiernos latinoamericanos en su conjunto de dar respuesta a mejor seguridad social, a mejor hospitales, a mejores bienes y servicios, a mayor acceso, a mayor felicidad, es la respuesta a que tenemos el fantasma del golpe de Estado. Golpe de Estado en Salvador, golpe de Estado en Bolivia, golpe de Estado en Brasil, convulsión en diferentes sociedades de América Latina y el Caribe. Paraguay, Honduras son virtualmente dictaduras. Y eso tiene mucho que ver con el afianzamiento de un modelo populista ante el desgaste de los partidos políticos tradicionales. Pero la izquierda es otra cosa. La izquierda tiene mucho que ver con un comportamiento ético y tiene mucho que ver con el afianzamiento de nuevas políticas sociales y de construcción de nuevas políticas sociales en América Latina y el Caribe. La República Dominicana, para dejarlo en el tintero, porque vamos a tener que ir a una pausa, la República Dominicana, ahora la seguridad social parece que entra en una grave crisis porque los directores, los que dirigen los fondos de pensiones, hablan de que hay que extender el periodo hasta 73 años. A mí me gustaría que cuando regresemos nos haga un breve análisis. ¿Qué puede pasar en la República Dominicana si las cosas siguen como van? Y háblanos un poco del 30% que se está hablando de que las AFP puedan reintegrar a los trabajadores. En unos breves minutos estamos de nuevo con Juan Carlos Espinal. Sigan con Conexión Global RT. Bueno, como han visto, Juan Carlos Espinal, un investigador dominicano del periodismo global, nos está dando cátedra de lo que deberíamos estar todo pendiente. Juan Carlos, República Dominicana, el tema que hemos estado desarrollando, ¿hacia dónde va el país? ¿Qué tenemos nosotros que observar localmente? Como tú dijiste ahorita, estamos viendo en América Latina una serie de fenómenos de contrachoque. Nosotros, ¿cuáles son los elementos fundamentales que debemos observar como nación para evitar crisis parecida a la de otros pueblos latinoamericanos? La crisis y la movilización en República Dominicana es irreversible. El presidente Abinader vino de un viaje de Europa y lo primero que hizo al desmontarse del avión fue decirte lo mismo que yo te estoy reiterando y que te he venido reiterando en los últimos 6 meses. Aquí vino Thomas Fuller, que es el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos en la región. Su presencia tiene mucho que ver con la situación hemisférica en Puerto Príncipe, porque en Puerto Príncipe hay un proceso prerevolucionario de cambio de gobierno por la vía de la fuerza. Es decir, tenemos un gobierno de Leonel Moïse en Puerto Príncipe que se quiere quedar a la mala y extender su periodo constitucional, violando todos los preceptos constitucionales y los poderes públicos en Haití. Eso no es una situación simple, eso no es una situación sencilla, porque Haití es nuestro segundo principal socio comercial después de Estados Unidos. No es la Unión Europea, es Haití. Y como vaya Haití, irá Santo Domingo. Un sector de la población dominicana ignora esa realidad y se ha colocado a espaldas a Haití y ha preferido el insulto, el denuesto o la ignorancia frente a esa sociedad.
Esa sociedad está en franca evolución hacia un cambio radical profundo en este momento. Y esos cambios radicales y profundos van a generar y están generando migraciones masivas internas. Esas migraciones masivas internas están generando también otro tipo de migración interna dentro de la sociedad dominicana. Y la migración que se da del haitiano que viene a Santo Domingo en busca de mejor vida se está dando ahora con la aceleración de los botes hacia Puerto Rico, de la migración de los dominicanos, porque se ha extendido toda la pobreza, se ha extendido por toda la República. Entonces, nosotros no vemos sino que la presencia del ejército, el confinamiento de la población implica la llegada de nuevos modelos sociales, políticos, económicos y culturales en la República Dominicana. Eso quiere decir la aparición de nuevos actores sociales, políticos y económicos que están superando el liderazgo del posguerra, los medios de comunicación alternativos, la internet. La nueva sociedad. La nueva sociedad está procurando tener mejor vida, tener mejores cosas, tener mejor niveles de materialización de sus vidas, que el sistema no lo está resolviendo. La división del PLD explica la extinción del sistema de partidos políticos dominicanos, porque el PRM gobernante no tiene la legitimidad popular por sí mismo para afrontar la situación de enorme crisis que viene, y tendría pues que tener unificado a la oposición y a los sectores productivos en su lado para poder salir adelante, cosa que no lo logra porque no tiene la credibilidad y la confianza suficiente. Entonces, desde nuestro punto de vista, no es que ya vienen movilizaciones, es que en este momento hay una negación de parte de un amplio sector de la población dominicana cuyo partido político actualmente mayoritario es la insatisfacción. Como hay un partido mayoritario que se llama el Partido de los Insatisfechos, tanto en la clase media, en todos los estratos, entonces eso va a generar muchos conflictos sociales y el afianzamiento de políticas de endurecimiento y de autoritarismo. Nosotros estamos viviendo una etapa de autoritarismo y la desaparición de los poderes públicos en la República Dominicana. Juan Carlos Espinal, y en medio de toda esta situación, lo que ha demostrado la pandemia, el coronavirus, en realidad es que hay países que estaban medianamente preparados desde el punto de vista del desarrollo de sus tecnologías, de sus técnicas, ¿no? Y otros que no estaban para nada preparados. La situación actual de cara al futuro, desde el punto de vista económico, social, político y cultural, es que hay que trabajar desde el punto de vista de la inteligencia artificial, de la digitalización de los procesos. ¿En qué condiciones tú ves a la República Dominicana para enfrentar esta nueva revolución, que es la revolución digital? Realmente es una revolución. La cuarta revolución. El presidente Abinader se niega a aceptar una realidad geopolítica y la clase política tradicional se niega. Recuérdense que nosotros estamos experimentando un factor contemporáneo que se llama la despedida de lo viejo, que no se quiere ir, y la llegada de algo nuevo que todavía no nace. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos dentro de ese mismo proceso, y cuando yo observo que el presidente Abinader se niega a aceptar la realidad de que China es una realidad económica y política y que asume solo el tema de las vacunas porque no tiene de otra, porque sus aliados naturales no están en la capacidad de poder resolver la crisis, entonces tú lo que estás viendo ya que hay un factor cultural político que se está introduciendo a través del factor chino, que hay un factor cultural y político que se está expandiendo a través de los científicos tecnológicos por los rusos, y que hay un factor vital que está pendiendo dentro de la economía dominicana, que es la presencia de Cuba con el factor de las 5 vacunales, y entonces ya Cuba se está convirtiendo en una potencia científico-tecnológica a nivel global. Entonces, la clase media va a querer irse a Varadero en lugar de ir a Capcana.
y el clase media y el trabajador dominicano no va a aceptar que los hospitales públicos dominicanos pueden estar en las condiciones que están cuando a nosotros se nos habló de 20 años de crecimiento económico sostenido. Entonces la gente no va a creer en todo lo que digan los partidos políticos y los políticos. Entonces viene una crisis de confianza. Y ahora mucha de la población va a negar todas esas políticas sociales y a esos partidos políticos. Cuando tú ves que en el escenario actual 20 de 27 partidos políticos, las presidenciales, no obtuvo el 1% de los votos de las presidenciales, tiene mucho que ver con la ruptura, con la socialización y el hecho de que no estábamos preparados científico y tecnológicamente para afrontar la ruptura con la socialización. Y eso es muy importante para entender los profundos y radicales cambios que vienen para la República Dominicana, porque es que el paradigma actual de los partidos políticos dominicanos ya no es los tradicionales, ya no es creíble. Entonces nosotros vamos hacia una confrontación a gran escala que no va a ser posible bajo la forma de manejo de la pandemia. Juan Carlos, paradigma cultural. Juan Carlos, perdón, Víctor, Juan Carlos, ¿podría estar aprovechando este tipo de situación los partidos de la oposición al gobierno actual, sobre todo los que sabemos que tienen muchos recursos para generar situaciones incómodas, pagadas, a propósito de todos esos señalamientos lógicos, sociológicos, económicos, culturales, de seguridad que tú acabas de señalar? Lo que pasa es que el afianzamiento del poder militar sobre el poder civil en medio de la pandemia le da protagonismo al poder militar sobre el poder civil. En este momento, por ejemplo, cuando estamos haciendo este programa, la sociedad está cerrada. De noche, ya de tal hora, determinada hora, ya el control pasa a manos de los militares, sustituyendo los fiscales, sustituyendo el poder civil. Entonces, el poder militar se ha afianzado en la República Dominicana y eso va a provocar simultáneamente regímenes de derecha. Hoy Madrid amanece con que la derecha gobierna Madrid abrumadoramente y tiene mucho que ver con el choque emocional de la insatisfacción. Entonces, dentro de ese contexto, el PLD desapareció el 5 de julio del año 2020 cuando perdió el poder. Y ya cuando pierde la hegemonía municipal, cuando pierde la hegemonía congresional y cuando pierde el poder ejecutivo y al mismo tiempo una fracción de ese liderazgo que durante 20 años hegemonizó la política dominicana, desapareció. Al eso desaparecer y al PLD terminar un ciclo histórico derivado de la propia corrupción del sistema en su conjunto, incluyendo al PRM, habilita la división en el poder del Partido Revolucionario Moderno. Viene una profunda división en el Partido Revolucionario Moderno, ya lo está dividido. Cuando tú ves que escándalos tras escándalos y esos niveles de insatisfacción e ingobernabilidad, significa que el presidente de la República, que el Poder Ejecutivo no tiene el control sobre la base de sus cuadros, sus dirigentes, fruto de la pandemia. Y eso está estrechamente vinculado con la falta de planificación, con la falta de la incapacidad de gobernar y con no estar preparado para un momento como este. ¿Cuáles fuerzas tú ves que podrían surgir dentro del PRM que pudiera generar crisis social? Bueno, lo que pasa es que ellos no son partidos políticos. Ellos no son un partido político. Ellos son una agrupación de coaliciones económicas, empresariales, que fruto de una división política lograron hacer mayoría mecánica sobre la base de una división histórica. Llegan al poder sobre bases sociales que no les son propias. O sea, que es coyuntural. Eso es coyuntural. Y entonces, te voy a poner un ejemplo rápido. Trump anunció en COVID, en su reelección y la construcción del muro. Y no hizo el muro y no se reeligió, porque la base social de sustentación que daba vida a los trabajadores norteamericanos y a las minorías se le viró y
Eso es lo que está ocurriendo ahora, donde tenemos un presidente que tiene el poder ejecutivo, pero que aunque tenga mayoría en el Congreso es una mayoría relativa, porque ¿qué ocurre? Va en algún momento, antes del 24, sucederá que las fuerzas sociales histórico-económicas y políticas generadas a partir de 1996, que se dividieron en el 2019, se van a unificar, porque los va a unificar los intereses. Juan Carlos Espinal, tú estás hablando entonces, en algún momento, si es lo que puedo interpretar de manera correcta, que hay un cambio de paradigma. Hay algo que está naciendo, pero que parece que también un poco adulto. O sea, lo nuevo también tiene un halo de adultez, porque de acuerdo a lo que estás diciendo, sería el paradigma chino, paradigma cubano, paradigma nicaragüense. Está en crisis el paradigma de la democracia representativa, tal y como nosotros la concebimos en nuestro país, y están haciendo un paradigma parecido al paradigma chino. Ni cubano, ni chino, ni nicaragüense, dominicano. Lo que estamos observando básicamente es que nuevas capacidades, nuevas mentalidades, nuevas potencialidades están desplazando al antiguo bloque de poder que se cimentó sobre la base del consenso oligárquico de la posguerra. Esos consensos que anteriormente se ponían de acuerdo para poner y quitar ya no existen, porque entonces existen nuevos actores y esos actores están empujando ahora en la arena política a los remanentes de la posguerra. Los remanentes de la posguerra que hegemonizaron los últimos 20, 30 años están haciendo un dique en los partidos políticos, en las empresas, para evitar que surja un movimiento social sostenido con voluntad de poder que pueda unificar las coaliciones electorales mayoritarias en los 158 municipios para afianzar un nuevo modelo político, económico y cultural en República Dominicana. Sí, China, con su presencia, impulsa ese proceso político, pero no porque sea chino, sino porque el intercambio cultural en principio dio una demostración de lo que pudiera ser una sociedad dirigida hacia ese escenario. ¿Cómo tú llamarías? Entonces, podemos decir, Víctor y Juan Carlos, a propósito de lo que señala del PRM y su gobierno, que si no cambian muchas cosas, que el pueblo ya comenzó a quejarse, es difícil que se puedan reelegir en el 2024. Yo no sé si se puede reelegir. Yo lo que sé es que no va a poder gobernar. Y no puede gobernar sencillamente porque no tiene bases sociales de sustentación propia y porque en realidad las fuerzas sociales que fueron desplazadas se van a ver obligadas a unificarse para desplazar a la contracción que le generó la división. Bien. Bueno, yo creo que ya se agotó el tiempo. Producción nos está diciendo. Juan Carlos, si quieres decirle al pueblo un mensaje de eso que tú sabes dar, este es tu momento. ¿Qué le sugieres a los dominicanos? Sí, un mensaje que no podrá existir estabilidad política y económica mientras el gobierno no amplíe los protocolos sanitarios con Naciones Unidas, con OMS, con EPS, para acceder a las vacunas de bien común y contratar médicos epidemiólogos extranjeros. Y que con el ejército en las calles va a aumentar la hambruna. Y que hay que unificarse sobre la base de una presión social para sacar a la guardia de la calle. Bien. Bueno, pues gracias, Juan Carlos, gracias, Víctor, y gracias, queridos televidentes, por acompañarnos este sábado en Conexión Global RD. Hasta el próximo sábado.